resolver la integral inmediata que se muestra. Entonces, lo primero será separar la suma de las integrales. En el primer término se observa que la constante es 2 sobre 4, entonces queda 2 sobre 4 que sale del operador integral, y dentro del operador integral queda 1 sobre x al cuadrado. Sin embargo, esto se puede escribir como x a la menos 2. Al pasar la x al numerador, cambia el signo del exponente. Entonces queda integral de x a la menos 2 por el diferencial de x. En el segundo término se tiene la constante más 4, entonces queda más 4 que sale del operador integral, y dentro del operador integral queda 1 sobre x al cubo. Sin embargo, esto 1 sobre x al cubo se puede escribir como x a la potencia menos 3. Subiendo la variable al numerador cambia el signo del exponente, entonces queda integral de x a la menos 3 diferencial de x. En el siguiente término se tiene la constante menos 5 que sale del operador integral, entonces queda menos 5 por la integral de 1 sobre x, que se puede escribir como x a la potencia menos 1. Al subir a la x al numerador cambia el signo del exponente, entonces queda integral de x a la menos 1 por el diferencial de x. En el siguiente término de la integral queda la constante más 2 sobre 3 que sale del operador integral. Entonces, dentro del operador integral únicamente queda el diferencial de x. Entonces, aquí en esta parte se observa que se puede simplificar la fracción. Sacando mitad a 2 queda 1, sacando mitad a 4 queda 2. Entonces, 2 cuartos pues es una fracción equivalente a 1 medio. Entonces, en lugar de escribir 2 cuartos, se escribirá 1 medio. Entonces, para este término queda que es igual a 1 medio. Al integrar esta parte se tiene que es x a la potencia menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Acá en este término queda más 4. Al integrar esta parte queda x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Acá en este término queda menos 5. Para realizar esta integral no se puede aplicar la fórmula donde se le suma 1 al exponente y se divide entre ese mismo número, pues resultaría x a la 0 sobre 0, y esta división no se puede realizar. Entonces, en su lugar se utiliza la fórmula que dice que la integral del diferencial de x sobre x, que es lo mismo que la integral de x a la menos 1 por el diferencial de x, es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración c. Entonces, aplicando esta fórmula de integración a esta parte, queda menos 5 por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Para este término se tiene que queda más 2 tercios. Esta integral está directa, entonces integral de la diferencial de x simplemente es x. Entonces, esto es igual. En este término queda 1 medio. X a la potencia menos 2 más 1 resulta menos 1. Entonces queda 1 medio de x a la menos 1 sobre la suma de menos 2 más 1 resulta menos 1. Acá se tiene más 4 por x a la potencia menos 2. Entonces queda más 4 por x a la potencia menos 2 sobre menos 3 más 1 resulta menos 2. Este término queda igual, que es menos 5 por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Este término también queda igual, entonces queda más 2 tercios de x. Aquí en esta parte se puede arreglar de la siguiente forma. Queda que más x entre menos, es decir, más
entre menos resulta menos, entonces únicamente se colocará menos x. Ahora, para que esta x quede con el exponente positivo, en lugar de escribir x a la menos 1, se va a escribir como 1 sobre x a la potencia 1. Sin embargo, se conoce que la potencia 1, si no se escribe, se entiende que ahí está, entonces quedaría 1 sobre x. Es decir, en lugar de escribir x a la menos 1, se baja al denominador como x a la potencia 1, invisible. Y acá arriba queda 1. Entonces aquí 1 por x, pues simplemente es x, por lo tanto este 1 sale sobrando. Entonces, esta expresión se puede acomodar de la siguiente forma. Queda que es igual a 1 por menos 1, resulta menos 1. Aquí es una multiplicación, no es una resta, es 1 por menos 1, resulta menos 1, sobre 2 por x, resulta 2x. En este segundo término se tiene que 4 positivo entre menos 2 resulta menos 2. Esta x a la potencia menos 2 se baja al denominador y al bajarla queda 2 sobre x a la 2 positivo. Este término queda igual, entonces queda menos 5 por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y este término también queda igual, entonces queda más 2 tercios de x. Y este sería el resultado de la antiderivada f mayúscula de x. Antiderivada integral o primitiva de esta función que es f minúscula de x. Entonces, al integrar f minúscula de x, resulta esta f mayúscula de x, que es la integral primitiva o antiderivada. Una cosa importante que faltaba agregar es más la constante de integración c. Gracias por su atención.